Bueno, cambiamos el tema, pero el foco sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, de hecho, hay un meeting en realidad que se hace, que es bastante importante para los intervencionistas en Estados Unidos, que nuclea foramen oval y orejuela, ¿sí? Como dos intervenciones que tenemos a nuestro alcance para prevenir el ACV en dos visiones distintas, pero con el mismo objetivo final. Acá creo que nosotros somos un poquito más los invitados a este cuento que los hematólogos, y creo que en realidad la discusión principal en este grupo de pacientes es con el hematólogo, ¿no? Digamos, de hecho, cuando llegué les comentaba a Paula Ver, una paciente que había ayer, de vuelta con lo mismo, ¿no? Porque me la mandan para cierre de orejuela y creo que de vuelta surge siempre la discusión, y acá la opinión de ustedes es fundamental, así que yo voy a intentar mostrarles algo personal y un poquito de revisión de algo de la evidencia, pero creo que acá la verdad la tiene la doctora Cortés después. Bueno, ¿qué dice la evidencia con respecto al cierre de la orejuela? Primero, para ver si existe una indicación de hacer cualquier procedimiento, o cómo pienso yo si existe un lugar para una determinada práctica, tiene que ver con cuál es el problema que vamos a tratar, digamos, si realmente existe un problema que requiere una nueva intervención, si existe evidencia que soporte esa intervención y si hay una población, si existe un grupo de pacientes al cual podemos someterlos a esa intervención. Con respecto a cuál es el problema, sabemos que aproximadamente 40% de los ACV isquémicos se relacionan con la fibrilación auricular y que la FA es la arritmia más frecuente en Estados Unidos. Hay más de 5 millones de personas con fibrilación auricular y el 95% son pacientes no valvulares, ¿sí? Esto lo hago porque esta intervención o la oclusión de la orejuela es estrictamente reservada para los pacientes con fibrilación auricular no valvular, ¿sí? Que no tienen valvulopatías, aunque ahora cada vez lo estamos discutiendo más en otros grupos con las válvulas biológicas, con las válvulas transcatéter, etcétera, pero por ahora es para los pacientes no valvulares. Y el ACV es la principal causa de discapacidad y la tercera causa de mortalidad en pacientes con FA, independientemente de la edad. Esto me pareció importante, ¿no? Que los pacientes que tienen FA, independientemente de la edad que tiene, recordemos que la FA no es algo que está reservado a los pacientes añosos, digamos, lo tienen muchos pacientes, digamos, lo vemos en pacientes jóvenes de 20 a 30 años con fibrilación auricular, por lo tanto, claramente que no tenemos que hablar de anticoagulación ni de esto en esos pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son pacientes de vuelta que tienen más riesgo de recurrencia de su arritmia y en su seguimiento eventualmente van a terminar con anticoagulación, no sé si con oclusión de la orejuela, pero con anticoagulación seguro. Y está acá ese fino equilibrio entre prevenir el ACV y prevenir el riesgo de sangrado, ¿no? Digamos, o sea, es como hay que ir caminando por esa cuerda floja entre algo que es malo y algo que también es malo. Ya hace años, esta es la guía del 2016, pero hace años sabemos que aquellos pacientes que tienen un riesgo de fenómeno embólico alto, que con un CHA2-VASc igual o mayor a 2, tienen indicación de alguna terapia anticoagulante, sea cual sea, anticoagulantes, nuevos anticoagulantes directos, o como los llamen ustedes que saben más que yo de esto, o antivitamina K, tienen que tener un esquema de anticoagulación a aquellos pacientes que tienen más de 2 puntos de CHA2-VASc. Es así, digamos, está indicado, no es que está sugerido, tiene nivel de evidencia y está indicado. Ahora bien, a pesar de esa indicación, vemos que solo el 60% de los pacientes que tienen un score CHA2-VASc mayor o igual a 2 está anticoagulado, digamos. De ellos hay un 30% de estos pacientes que tienen indicación y no están anticoagulados, y hay un 15% de pacientes que tienen alguna contraindicación para anticoagulación y por eso no están anticoagulados. Y vemos que los pacientes con mayor prevalencia de FA son los más añosos, y en este grupo de pacientes es más difícil todavía que estén bajo algún tratamiento anticoagulante. Esta es una evidencia con bastante tiempo, pero hoy pasa algo similar. Bueno, tenemos el qué hacer con los nuevos anticoagulantes, ¿no? Yo creo que tal vez pensamos todos en que los nuevos anticoagulantes son una gran
un gran alivio para esto. Sin embargo, lo que vemos es que continúan sangrando y continúan discontinuándose, valga la redundancia, ¿sí? Así que de esto creo que después Vero va a hablar un poquito más, pero me pareció importante saber que la tasa de sangrado sigue estando y que la tasa de discontinuación sigue siendo importante. Esto es un poquito más de lo mismo que puedan charlar. Y de vuelta, ¿qué pasa en Argentina? Digamos, esto también es un análisis, es un subanálisis del Garfield, si no me equivoco. Y de vuelta lo mismo, ¿no? En Argentina, solo el 30% de la población que tiene indicación de anticoagulación estaría anticoagulada, ¿sí? Digamos, o sea, en rango, etc. Digamos, esto me parece, a mí me llama la atención. Vamos, y voy a hacer el paralelismo con la cardiología. Cuando uno ve los registros de infarto y ve que el 40% de los pacientes con infarto con suprarenal no reciben terapia de revascularización, y de repente ves esto y dices, bueno, claramente acá hay que hacer algo, por un lado en educación, pero por el otro lado tiene que estar pasando algo en forma paralela que impida que los pacientes cumplan con los tratamientos que tienen indicados. Con respecto a dónde se localizan los trombos, habitualmente el 90% se localizan en la orejuela aurícula izquierda, y teniendo en cuenta esto es donde en este balance entre evitar el sangrado y evitar el ACV cardioembólico en aquellos pacientes que tienen indicación de anticoagulación pero tienen alguna contraindicación para recibir anticoagulantes, las guías ya en el 2016 tienen consideración a la oclusión de la orejuela izquierda. ¿Y en base a qué? Bueno, existen varios dispositivos en el mercado. En Argentina tenemos el dispositivo Watchman y el Amulet, que son distintos mecanismos por el cual se excluye la orejuela izquierda. También tenemos el Lariat. El Lariat no es endovascular, es por vía epicárdica, ¿sí? Hay que hacer una pequeña toracotomía y a través de eso se hace, es como un lacito que enlaza la orejuela. Los otros dos son como dos tapones que se meten de distintos mecanismos dentro de la orejuela izquierda. El Lambre es un dispositivo chino que está insertándose en el mercado, pero todavía no está aprobado. Bueno, veamos un poquito ahora cuál es la evidencia, por qué las guías hablan ya de oclusión de la orejuela. Hay mucha experiencia internacional, más de 60.000 casos implantados en el mundo con distintos dispositivos. Estos son dispositivos que todavía están en desarrollo, pero creo que van a estar en el mercado próximamente. Y básicamente el dispositivo que más evidencia tiene, el único que tiene ensayos clínicos randomizados publicados hasta el momento, es el dispositivo Watchman. El dispositivo Watchman tiene 2 estudios randomizados, que es el PROTECT-AF y el PREVAIL, y 2 registros, que es el CAP y el ASAP. Yo voy a hablar un poquito de estos trials con un poquito más de detenimiento, pero me gustaría mencionar lo siguiente. En los randomizados del dispositivo Watchman, tanto en el PROTECT-AF como en el PREVAIL, los pacientes tenían que ser candidatos a anticoagulación por corto plazo, ¿sí? Todos los pacientes tenían que ser candidatos a anticoagulación. De hecho, se comparó contra warfarina y los pacientes recibieron, los que fueron al grupo de intervención, recibieron al menos 45 días de terapia anticoagulante, ¿sí? Por lo tanto, es una población un poco distinta a la que discutimos al momento de decidir una contraindicación de anticoagulación, ¿no? Digamos, estos no eran pacientes que tenían estrictamente contraindicación de anticoagulación. Sí eran pacientes que uno no quería, por algún motivo, mantenerlos con la anticoagulación más allá de los 45 días. Y estos 2 registros, el CAP y el ASAP, lo que hicieron fue, son registros que se compararon contra los scores, que después se los voy a mostrar, y en los dos usaron aspirina y clopidogrel como terapia antiagregante post-implante, y hay un trabajo posterior que después también se lo voy a mostrar, que es el Evolution, que ahí la terapia antitrombótica fue a discreción y se puede usar cualquier cosa. Básicamente el PROTECT-AF, que fue a 4 años de seguimiento, demostró superioridad en el grupo con implante de dispositivo versus warfarina, ¿sí? Con una reducción del 40% del endpoint primario, que era ACV isquémico o cardioembólico, 32% de cualquier tipo de ACV, 60% en la reducción de mortalidad cardiovascular o mortalidad de cualquier causa, y 34% de reducción de la mortalidad de cualquier causa. Esto me parece que son datos duros, pero hay que tener en cuenta el evento este. En este trabajo los pacientes recibieron anticoagulación, ¿sí? Por lo tanto, el paciente es un poco distinto al que después nosotros pretendemos indicarlo.
El metaanálisis que juntó el PROTECT-AF y el PREVAIL no quiero perder tiempo en mostrárselo porque fue un estudio que intentó probar algo técnico, ¿sí? Y lo que hicieron fue randomizar la experiencia de los operadores para valorar si necesitábamos operadores con mucha experiencia o no, y demostró que la experiencia del operador era independiente del resultado final, básicamente. Se los cuento así cortito, por eso no tiene mucho sentido que los aburra con eso. Cuando se analizaron los dos, porque si bien el PREVAIL trató de mostrar otra cosa, juntó datos para la tasa de stroke, etc., se vio que hubo una reducción significativa en el stroke hemorrágico, una reducción significativa en el stroke fatal o deshabilitante, una reducción significativa en las causas de mortalidad, con una reducción significativa en la tasa de sangrado, y la tasa de stroke isquémico o embolia sistémica fue similar en los dos grupos, ¿sí? Por lo tanto, tanto en seguridad como en eficacia nos da que el dispositivo sería útil. Y vemos un 55% de reducción, ¿sí?, en lo que es stroke deshabilitante o fatal. El ASAP, como le contaba, es un registro. Este registro lo que hizo fue incluir pacientes que se le implantaban, es un registro europeo, incluyó pacientes donde se les implantaban dispositivos de Watchman y se comparó contra el esperado, ¿sí? El esperado según chats de stroke isquémico, el comparado según lo esperado si los pacientes recibían clopidogrel, por lo que está publicado en los trials, y lo que observaron ellos. Ellos observaron un 77% de reducción de la tasa de stroke isquémico comparándose de vuelta a lo predicho por el score. Recuerden que es un registro y todos los pacientes tuvieron intervención. Se están comparando contra un teórico. ¿Discutible? Sí, totalmente discutible. En mi percepción, yo creo más en los registros que en los trials, en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen una tasa de control tan exhaustiva y de selección del paciente tan grande que es difícil encontrar esos pacientes en el consultorio. Estos pacientes los tenemos en el consultorio, si bien claramente es discutido contra qué lo compararon. El Evolution, de vuelta lo mismo. Este estudio también es europeo, incluye pacientes que recibieron principalmente Watchman, hay algunos otros dispositivos implantados, pero es principalmente Watchman, y se vuelve a comparar contra el esperable del CHAT-VASc. El otro estudio era un poquito más viejo, por eso era chat solo, ahora es CHAT-VASc. Entonces, acá de vuelta vemos una reducción del 84% del stroke isquémico y del 85% de stroke isquémico, accidente isquémico transitorio o embolia sistémica. De vuelta lo mismo, creo que estos son datos que por lo menos llaman la atención. Son la verdad, reduce el 85%, bueno no, claramente es algo observado comparándose contra un teórico de un score, digamos, con las limitaciones que también tienen los scores, pero me parece que por lo menos llama la atención. Y cuando vemos cuál fue la reducción según el score Hasbled de sangrado, vemos que hay un 48% de reducción en el sangrado mayor y un 54% de reducción en el sangrado mayor, excluyendo los sangrados relacionados al procedimiento. En el Evolution, los grupos, ahí la terapia antitrombótica, como les decía, era a discreción del médico tratante, por lo tanto, inmediatamente posimplante hay una población alta, 30%, que recibió anticoagulantes, sin embargo la mayoría recibió un doble esquema de antiagregación, y lo que primero se discontinuó también fueron los anticoagulantes, y los pacientes quedaron principalmente con simplemente un solo antiagregante, y acá vemos que la mayoría de los anticoagulantes se descontinuaron dentro de los 3 meses y los antiagregantes dentro de los 6 meses. El perfil de seguridad, cuando se empezaron a hablar de oclusión de la orejuela, nadie discutía su eficacia sobre la prevención del ACV isquémico, el problema fue la tasa de eventos adversos. La tasa de eventos adversos en los primeros trials, en el PROTECT-AF, la primera parte del PROTECT-AF fue cercana del 10% y fueron eventos adversos graves. Fueron perforaciones de la aurícula izquierda, taponamiento cardíaco, sangrado mayor, fueron cosas graves, fue ACV, me machetea, ACV embólico durante el procedimiento, fueron eventos adversos graves. Claramente, una vez obtenida una curva de aprendizaje en el dispositivo, aprendimos qué era lo que pasaba, se cambió el dispositivo, se cambiaron las cuerdas, se cambiaron los catéteres, logramos que actualmente, con los estudios que se llevan a cabo en la actualidad, la tasa de eventos es alrededor del 2-3%. El Cardiac Plaque o el Amulet es el otro dispositivo que tenemos disponible en el mercado en Argentina. Es el primer dispositivo que se comercializó en Argentina por una cuestión de aprobación de la ANMAT y es el que más experiencia tiene de implantes en el país. Sin embargo,
como muchas cosas, es el que menos se utiliza en el resto del mundo porque es el que menos evidencia tiene fuertemente. Digamos. La única evidencia que tiene el Amulet tiene que ver con registros. La mayor causa del por qué se implantaban fue básicamente por haber tenido un sangrado mayor previo, ¿sí? Pero no fue simplemente, fueron la mitad de los pacientes los que tuvieron un sangrado mayor previo. Y esto yo hago hincapié en esto porque muchas veces nosotros tenemos un paciente de alto riesgo y esperamos a que tenga el sangrado mayor, el que haya tenido un sangrado cerebral, la hemorragia digestiva con riesgo vital, digamos, para suspender la anticoagulación. Y a veces, en esto ustedes me van a ayudar más de lo que yo pienso, digamos, pero a veces hay predictores que podemos tener en cuenta para evitar llegar a ese punto final. Digamos, eso es algo que sin ninguna duda ustedes son los que manejan el tema y en nuestro modelo de trabajo los pacientes que consideramos que son candidatos a estos pasan siempre por hematología para que alguien de ellos nos diga este paciente no debería seguir anticoagulándose, ¿sí? Después vemos si puede anticoagularse un tiempito que hacemos con la anticoagulación, pero no debería tener una anticoagulación a largo plazo. En estos registros con el Amulet también se observó una reducción del 60% comparados de vuelta con el predicho por el SCORE, una reducción del 60% también en la tasa de sangrado de vuelta comparándose con el SCORE. Y otra pregunta importante ahora es ¿qué hacemos con la terapia antiagregante en estos pacientes? ¿Sí? O con la terapia antitrombótica posterior. Como les decía, los estudios randomizados recomiendan el uso de anticoagulación. De hecho, la aprobación por FDA para oclusión de la orejuela izquierda en pacientes con alto riesgo de sangrado indica que los pacientes deben recibir terapia anticoagulante por al menos 45 días. ¿Sí? Por lo tanto, en Estados Unidos hay que usarlo bajo estos criterios, excepto que uno quiera hacer una indicación off-label. ¿Sí? Ahora bien, cuando hacemos un poquito más, cuando vemos la recomendación hoy por hoy dice que en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ¿sí?, no debemos usar anticoagulantes. Podemos simplemente hacer carga de aspirina y de clopidogrel. La aspirina se mantiene por tiempo indefinido y el clopidogrel lo damos por 1 a 6 meses. ¿Sí? La verdad es que el gran miedo que tenemos hoy es la trombosis asociada al dispositivo. Es algo que es infrecuente de ver. De hecho, si bien la recomendación hoy es a 6 meses, porque es lo que vimos en los registros europeos, sabemos por trabajos animales que la endotelización completa de los dispositivos puede tardar hasta 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, si bien hoy lo estamos dejando 6 meses, bueno, tal vez si no tenemos eventos a los 6 meses, eso lo podemos tener más abajo, porque la endotelización a los 6 meses tampoco la tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí esto es un gap para qué es lo que se viene. ¿Y de dónde sacamos esto? Básicamente lo que les contaba antes. ¿Qué fue lo que hicieron los trials? ¿Sí? Básicamente el Protect-IF y el Prevail fueron los únicos que usaron anticoagulación, el resto usaron antiagregantes. Y básicamente de vuelta un poquito de cuál es la población. ¿Tenemos algún lugar en el cual podemos usar a estos pacientes? Y sí, claramente en este grupo de pacientes. En este 15%, 100% seguro. Ahora, en este 30%, bueno, ahí creo que hay un porcentaje de estos pacientes. Tal vez haya que pensar en la oclusión de la orejuela. En otros haya que pensar por qué no lo están recibiendo, digamos, si hay un problema educacional del médico tratante. O tal vez sea por una causa que en Estados Unidos está consolidando como indicación, que el paciente estrictamente no quiera anticoagularse. En el punto de vista personal considero que nosotros hoy, Argentina, estamos años luz de preguntarle a un paciente si quiere anticoagularse o no. Yo como intervencionista no le hago esto al paciente que no quiere anticoagularse. ¿Sí? El paciente que no quiere anticoagularse lo mando a ver a 25 hematólogos para que lo convenzan de la anticoagulación, porque creo que hoy en día tiene que anticoagularse el paciente. Tal vez más adelante esos pacientes se les pueda plantear la discusión. Hoy creo que todavía no. Por eso nosotros esto es lo que planteamos en el instituto, a qué pacientes se lo vamos a ofrecer, básicamente en aquellos pacientes que tengan indicación de anticoagulación y tengan alguna contraindicación de anticoagulación. Tendencia al sangrado aumentada, como es úlcera digestiva activa, que tengan antecedentes de sangrado gastrointestinal, genitourinario respiratorio, que tengan antecedentes de hemorragias del sistema nervioso central, que tengan neurismas cerebrales que se haya optado por tratamiento conservador,
que tenga una disección aórtica que se haya optado por tratamiento conservador, que tenga pericarditis, derrame pericárdico o endocarditis activa. Digamos, la endocarditis activa no es una indicación en el momento, pero esos pacientes que hacen endocarditis a repetición habría que pensar en la oclusión y eventualmente se puede hacer una oclusión por vía epicárdica y no endovascular, pero también hay que pensarla. Pacientes que tengan discrasias sanguíneas, pacientes sin supervisión, seniles y con alto riesgo de caídas. Y otras razones como la hipersensibilidad a los distintos anticoagulantes, que creo esto está descrito en no me acuerdo dónde, pero creo que hoy con la gran variedad de anticoagulantes que tenemos, que un paciente sea hipersensible a todo sería algo medio extraño, ¿no? Pero está escrito en algún lado. En esta indicación teníamos el deseo del paciente y la distancia del control de la anticoagulación, lo cual luché mucho para sacarlo y logramos sacarlo porque creo que eso, por lo menos hoy, no es un problema acá. Nosotros tenemos en el Instituto la suerte de tener un buen equipo de hematólogos que hacen un buen control de anticoagulación y podemos confiar en cómo están anticoagulados esos pacientes. Creo que el RIN lábil y esas cosas, hoy por hoy, hay que mirarlas por otro lado. De hecho, la guía europea ya en el 16 dice que la oclusión de la orejuela izquierda es una alternativa o debe considerarse en aquellos pacientes para la prevención del stroke en pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación de largo tiempo, ¿sí? Ellos fueron un poquito conservadores en la guía, lo ponen como largo tiempo, sin embargo ellos lo usan bastante sin ningún esquema anticoagulante. Y la guía argentina, el consenso de la Asociación Argentina de Cardiología, ya en el 2015 lo ponía como la oclusión percutánea mediante un dispositivo de la orejuela izquierda, es razonable en pacientes con FA mayor de 2 del CHA2-VASc y contraindicación para recibir anticoagulación. Por lo tanto, bueno, agradezco de nuevo a todos por haberme invitado a esta sesión y aprovecho para invitarlos también a una charla que vamos a tener sobre riesgo de sangrado en FA en el instituto. Muchas gracias.